Vacuna contra tosferina, DPT y hexavalente. El doctor es médico cirujano y especialista en pediatría, investigador clínico de la Facultad de Medicina, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y coeditor de la revista Pediatra de la Academia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este congreso. Agradezco profundamente la invitación para participar con este tema tan relevante como es la vacuna de tosferina. Primeramente quiero agradecer a Médicos Unidos, el cual está siendo siempre dirigido por el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, brillante académico y conocedor de estos temas en una forma amplia y vasta. Bueno, el tema que vamos a tocar es tosferina, lo vamos a actualizar y lo vamos a basar en una publicación muy reciente que hicimos en este boletín. En el último número de diciembre salió esta publicación. También quiero agradecer al doctor Martín Guerrero Becerra, jefe del Servicio de Infectología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Quise poner esta como primer punto a revisar rápidamente, porque el impacto de las vacunas en el mundo es muy importante. No entendemos hasta hoy por qué, si hablamos de economía, es más fácil para un país, para un continente o para el mundo entero que se diera un impulso a las vacunas. Ahorita vamos a revisar por qué. Porque de esa manera se pueden reducir mortalidades, en primer lugar, de enfermedades infecciosas. Se pueden erradicar enfermedades, se puede prevenir el cáncer, porque una de ellas también se está utilizando para evitar el cáncer de papiloma. Se puede inducir una inmunidad colectiva, porque teniendo vacunados a muchos niños, el resto de niños no se van a contagiar y tienen una inmunidad colectiva del rebaño. Y muchos otros puntos, pero la economía es lo más importante. Hay países ricos, países pobres, pero la OMS está buscando entonces que se diera más equidad en ese balance social. Aquí está una báscula que habla que hay que empoderar más a las mujeres, que hay que dar más impacto y oportunidades de vida a todos, con una esperanza de vida que se pueda cortar por una enfermedad. La vacunación contra 14 enfermedades, dice aquí la Organización Mundial de la Salud, y está incluida la tosferina, puede reducir y contribuir a la mortalidad infantil en un 40%. Imagínense ustedes a nivel mundial que de cada 10 millones de niños que murieran, 5 millones se salvarán. Realmente sería increíble lo que podría pasar en el África, por ejemplo. Las vacunas entonces se encuentran entre las intervenciones con mayor rentabilidad para los países. Generan aproximadamente 40 millones de dólares de ganancia, es decir, invertir $1 en vacunas hace que el país no gaste 40 dólares en la enfermedad. Si sumamos todo esto, es una millonada de pesos. Estos conceptos están en el libro más reciente que está publicado, que es próximo a salir en digital. Vacunación en el niño, que dirige el doctor Chacón. Pero aún más allá, en el 24 decía la revista Lancet, que es una de las revistas más serias, que si hiciera una expansión de estas, aquí habla de 13 enfermedades, a 17 más, realmente sería un control formidable en el mundo. Y ahí incluye cólera, dengue, hepatitis, influenza, encefalitis, malaria, meningitis, entre otras, viruela símica que tenemos en el país, fiebre amarilla que ha despuntado y muchas otras más, como el virus esencial respiratorio. Pero hablemos específicamente de la tosferina, unos conceptos muy básicos. Es una infección respiratoria, quiere decir que entra por la vía respiratoria, incluso ataca más a la vía respiratoria, y se caracteriza por episodios intensos de tos espasmódica. Ya lo vamos a ver más adelante, cómo se dividen estas fases. Pero la bordetella pertussis, vean ustedes cómo está anatómicamente hecho. Y tiene unos flagelos, y tiene digamos así, como unos puntos de virulencia que se activan y son cruciales para esta patogénesis, incluso para la inmunidad. El factor de virulencia más importante es una toxina que produce, la toxina pertussis, que tiene una gran actividad promitogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta a la circulación de los linfocitos. Es decir, no van a llegar a matar esos linfocitos.
no van a llegar a actuar, a fagocitar a estas bacterias, y actúan como agente adhesivo mediante el cual las bacterias se unen al epitelio ciliado respiratorio, originando inflamación, originando problemas para la respiración y colonización de otros agentes. El Observatorio de la Salud Global de la OMS reportó un descenso de esta cobertura ya desde algunos años atrás. En el 2019 ya se hablaba de que había un descenso de la cobertura con vacuna de DPT de 5 a 10%. Estima que 1.8 millones de niños en Latinoamérica no han recibido ninguna dosis de DPT. ¿Qué origina esto? Pues que aparezcan picos de infecciones en estos países, incluido el nuestro. El reservorio es humano, no vamos a encontrar tosferina en un perrito, en un ave, no, es exclusivamente en humanos. Esta tosferina, entonces, tiene un periodo de incubación. Es muy importante hablar de este periodo de incubación, porque de ahí vamos a ver en qué momento empiezan a contagiar los niños a otros. El periodo de incubación de la tosferina es en promedio una semana, y puede ser hasta 10 días, es casi una semana y media, con un intervalo que va de menos de una semana hasta 3 semanas. Este es el periodo de incubación. Es contagiosa desde el comienzo de la fase catarral. O sea, vean ustedes el abanico de días en los cuales el niño que tiene la enfermedad está tosiendo y prácticamente tiene 3 semanas más de contagio. ¿Qué pasa con la tosferina en Latinoamérica? Este fue un estudio hecho en Latinoamérica por expertos en esto de la salud mundial, de la APS, y vean ustedes, en naranja aparece México. Número de casos por años, desde el 2010 se hizo esta gráfica, y vean ustedes cómo se fue incrementando la cantidad de niños no vacunados en Latinoamérica y en el Caribe. Aparece Argentina, Ecuador, Venezuela. México tiene un lugar muy importante en no vacunación, igual que Brasil. Y vean ustedes esta anatomía de esta bordetela. Ingresa por la vía respiratoria y se aloja, coloniza toda la vía respiratoria superior y se aloja sobre todo en bronquios, en la tráquea o en la traqueitis, y estas toxinas se fijan con estos mecanismos ACT, FCA, PT y PRN en los cilios de la mucosa respiratoria, originando primeramente inflamación y después una gran cantidad de secreción ahí. Esto va a llevar a una neumonía, el niño va a tener dificultad respiratoria, si es una gran cantidad de alveolos que son tomados en esto. Existen 3 fases. Como ya decíamos, la fase catarral, es decir, en la cual es de 1 a 2 semanas, el niño tiene un cuadro resfriado común con síntomas y signos parecidos a cualquier infección respiratoria superior. O sea, aquí no podemos decir que es tosferina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si revisamos su cartilla, vemos que está incompleta o que no tiene esa vacuna, debemos sospechar que puede ser tosferina. Después viene una fase paroxística, que dura más o menos de 1 a 6 semanas, estamos hablando de mes y medio, en la cual aparecen accesos de tos violentos repetidos y con una clásica característica de la inspiración que hace un sonido de gallo. En lactantes esta fase no presenta tos, sino puede presentar apnea, cianosis o rechazo al alimento, lo que eleva el riesgo de muerte súbita. El niño se desatura, empieza a mostrar saturaciones abajo de 90. Llegan al hospital entre 94, 80, 84, perdón, de saturación. Ese niño hay que ponerle oxígeno. Después viene una etapa de convalescencia. En esta etapa, la tos empieza a retirarse gradualmente, pero en adultos sobre todo, es una tos muy molesta y en las noches pueden sentir ahogo, más si se asocia a obesidad o a problemas de adenoides en algunos pequeñitos o hipertrofias de cornetes. Esto hace que sea más grave y complicado en la noche, teniendo problemas para respirar. Quise traer esta radiografía, no es la clásica que siempre vemos, pero hay un signo que se llama signo de corazón velludo o velloso, también llamado imagen de Stargardt, o lo que es puercoespín o corazón velloso. Vean ustedes que la imagen cardíaca en ambos lados no se ve nítida, sino aparecen como pequeñas
espículas, como si fueran realmente espinas de un puercoespín, o como si fuera un corazón que tiene vellos. Estas son lesiones pleurales pericárdicas y lesiones parenquimatosas que circundan. Esto le da esta característica. El diagnóstico diferencial en otras circunstancias puede ser una asbestosis, que es una enfermedad que tiene que ver con el trabajador. No se ve tanto en niños, pero muchos niños pueden estar trabajando en lugares donde estén expuestos al asbesto. ¿Cuál es el tratamiento base? El tratamiento está dado por macrólidos y por azálidos. La acitromicina es un azálido, efectivamente ahí se clasifica y se administra en un esquema de 5 días con un esquema que ya se conoce, 20 miligramos kilo día, dividido por 5 días. El primer día puede ser 20 miligramos y los siguientes 10 por kilo. En lactantes menores de un mes, este es el antibiótico preferido. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de concentración en el tejido respiratorio. Con 3 dosis es como si se le hubieran puesto 10 dosis. Esto es muy importante porque evita la transmisión, reduce la carga bacteriana al limitar los contagios en entornos familiares y escolares. Se dice que usando en forma temprana ya el fármaco, en 48 horas o menos, este paciente ya no es contagioso. Existen otras alternativas y aquí está la claritromicina, que tiene un buen sabor. Se tiene que buscar una marca que tenga mejor sabor que otras. Eso es muy importante también. El esquema es de 7 días. Pero si el niño tiene neumonía, hay que ampliarle el abanico a 10, aunque está controvertido. Ahora se están usando esquemas cortos. La eritromicina, que fue la primera, tiene varias adversos gastrointestinales, efectos, pues puede ser un poco más cara que otras, y a veces no se encuentra el formato de estolato de eritromicina. ¿Qué sucedió después de la pandemia? ¿Por qué se incrementó esto? Bueno, porque los niños fueron llevados a un confinamiento, se cerraron centros de salud y el temor al contagio redujeron drásticamente las tasas de inmunizaciones. Las mamás dejaron de llevarlos a los centros de salud por temor a que se contagiaran de COVID, lo que dejó a miles de niños sin protección contra esta enfermedad, incluida la tosferina. En el 2023, 84% de niños a nivel mundial recibieron 3 dosis. Estamos hablando de hace casi 3 años, aunque con una marcada disparidad. Fueron perjudicados los países con menores ingresos económicos, en donde muchos no recibieron una sola dosis. Estudios recientes revelaron que el regreso a clases presencial, porque acuérdense que estuvieron en pantallas, pues de otra manera la enseñanza, sobre todo en adolescentes, apareció más los picos, los brotes de tos serina. Este fenómeno resalta lo importante de las campañas de vacunación intensiva que dejaron realizarse en el país y que fue realmente criminal no haberlo retomado. Y claro, no es solamente eso, sino todo lo que ya aquí platico. Existen nuevas estrategias en vacunas, ya vamos a hablar de ellas, pero las investigaciones actuales han explorado el desarrollo de nuevas vacunas que ofrezcan una protección más duradera, sobre todo en adolescentes. Las vacunas acelulares, recuerden ustedes que nacieron justamente porque las de células enteras, o sea, las celulares, tenían muchas reacciones secundarias. Nos tocó ver varios casos con datos de niños que convulsionaban y que estaban irritables, un síndrome de espasticidad y biflacidez, por momentos espásticos, por momentos flácidos y con problemas para la respiración. Entonces eso aparecía no muy frecuentemente, pero originó que se buscaran otras vacunas, y dentro de ellas las vacunas acelulares mejoradas, que son fracciones de la bacteria, dieron menos reacción secundaria, pero ojo, también originó que la respuesta inmune de los pacientes fuera menor. Eso lo estamos viviendo hoy también. Niños que han sido vacunados con acelular, que no alcanzaron las tasas de protección y que presentan tos febril. Hay otras como búsqueda de factores virales, pero también se está buscando inmunización, no solamente a la embarazada, sino al recién nacido en sus primeras semanas. Seguro que vienen nuevas vacunas que tienen estas protecciones. ¿Cuáles son los tipos de vacuna y contenidos que se tienen en México? Voy a hablar más de México. La vacuna hexavalente acelular contiene una combinación
y esta se aplica desde los 2 meses, aun cuando el niño ya recibe una dosis de hepatitis B, tiene incluida esta vacuna también, esta fracción. Y los 6 antígenos celulares de la tosferina en la vacuna son el toxoide, la tosferina, la hemaglutinina y otras sustancias. En el mercado existen varias vacunas que las vamos a revisar, Vaxelis y Enzima, las cuales tienen algunas variaciones dentro de su preparación. Nos podemos enredar un poquito, pero sí vale la pena considerar que existen y que están preparadas de diferentes maneras. ¿Cuál es el esquema de dosificación actualmente en México? En México, la Cartilla Nacional de Vacunación considera 4 dosis. Hay variantes. Ahorita vamos a ver quiénes son los que requieren más dosis. Estamos hablando de una dosis, primera dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 4 meses, tercera dosis a los 6 meses y la cuarta dosis al año y medio, o sea, a los 18 meses. O sea, es 2, 4, 6, 18 meses. Todas es 0.5. Todas son por vía intramuscular y de acuerdo a la edad va a ser que se aplique ya sea en el muslo o ya sea en el brazo. Va a depender de eso. Ahorita también lo vamos a detallar. Por supuesto que hay una cuarta dosis de pentavalente celular a los 6 meses que se puede aplicar. Indicaciones. Las tasas de seroconversión. Esto es muy importante, lo de Darkin, y aquí un estudio de Sencilla hasta el 15 de febrero del 2026 son estos datos. Las tasas de seroconversión son muy interesantes para las 6 enfermedades que cubre esta hexavalente. Varían de 80 a 100%, o sea, es una vacuna bastante segura en cuanto a la cantidad de seroconversión geométrica de anticuerpos que se midieron. Y ninguno se vio afectado en la inmunogenicidad con la administración de antipiréticos. Esto es un dato interesante porque muchos dicen que si se les da paracetamol o si se les da dipirona o algún AINES no de tipo esteroideo, pueden inhibir la vacuna. Aquí se mostró que no, que las tasas son muy importantes de anticuerpos. Para la inmunización activa contra difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis B, infecciones invasivas como amófilos y influenza del tipo B, pues por supuesto que en menores de 5 años tuvo un gran impacto. Puede aplicarse si se ha administrado una dosis de hepatitis B al nacimiento, sobre todo inhibe, porque recuerden ustedes que la hexavalente tiene también hepatitis B. Traje esto a propósito porque sí hemos estado viendo pequeñitos. Me tocó conocer 1 o 2 casos el año pasado, no los hemos publicado, pero se tiene que tener una técnica para inyectar a los niños. No se puede tener libre así como este pequeñito que le están poniendo la vacuna en el muslo, pero que no está sujeto. El del lado izquierdo es una imagen, algo que no debemos hacer. Esto es una de las mejores prácticas que se recomiendan. Se recomienda que el niño esté sujeto, incluso puede estar tomando leche materna. Si se va a usar, en este caso, se va a usar el muslo del lado izquierdo. Se tiene que trazar una recta imaginaria entre la rodillita y la cadera, como decimos, en la parte anterior de la cadera. Y luego dividirlo en 3, tomar estos del vasto, tomar la parte intermedia y utilizar la parte superior. Es como se tiene que aplicar. Tenemos que sujetar al niño y hacer esta medida de tipo imaginaria y aplicar la vacuna. Y nunca ha habido problemas aquí. Miren todo lo que contiene esta vacuna. Realmente es sensacional, pero muchos dicen, bueno, pues si se ponen tantas vacunas van a inhibir los anticuerpos. Ya vimos que no. Ahora también se habló del niño alfilerillo que recibe 17 inyecciones, 13 inyecciones o más si tiene otras vacunas. Pero esta vacuna hexavalente es sensacional porque en una sola aplicación van 6 biológicos. Aquí está la técnica del basto, lo que ya decíamos, y se cuida muchísimo, pues que no se pique ahí algún nervio, alguna arteria importante. Pero la imagen habla de que es intramuscular. También estos manuales que tiene para vacunar, están muy claros que este manual en su capítulo 5 dice esto y tiene esta imagen. La vía de administración de todas las presentaciones es intramuscular.
sea la celular, sea las nuevas vacunas que estén saliendo, en un ángulo de 90 grados respecto a la piel. Ahorita vamos a ver los tipos de jeringas, pero esto es muy importante que lo sepamos. Vean ustedes, aquí están las características de la DPT ahora y de la DPTA. Esta ya no es la hexavalente, pero vean que hay una diferencia que tiene que ver con que una es de bacterias enteras, la DPT, y que la DPTAT es acelular y tiene nada más fragmentos de las bacterias. Aquí están algunas marcas comerciales. Lo voy a brincar porque pues, Birmex también tiene una actualmente y hay otra de Pasteur, que es francesa. Hay otras vacunas también que vienen de la India. Vamos a resumirlo. Entonces son 4 dosis, no olvidemos, 4 dosis de hexavalente acelular. Tiene una fracción acelular. Y más adelante vamos a discutir por qué es que esta vacuna pues no alcanza tampoco, porque es hexavalente, al menos la parte de tosferina, la cantidad de anticuerpos de 80% más, pero que sí se alcanzan con el resto de integrantes de biológicos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esto también es muy interesante porque muchas veces se deja de vacunar, pues porque se tiene la idea de que el niño trae fiebre y no se puede vacunar, viene con catarrito, no se puede vacunar, convulsionó alguna vez, a lo mejor fue una convulsión febril, no se puede vacunar. Entonces, hay dos contraindicaciones permanentes. El antecedente de una reacción alérgica grave, es decir, una anafilaxia, alguno de los componentes de la vacuna, una dosis previa de la vacuna cero o cualquier componente de la vacuna. Otra contraindicación sería una encefalopatía, un paciente que tiene crisis convulsivas prolongadas no asociadas a fiebre, es decir, que tiene epilepsia. En los 7 días posteriores a la aplicación de la vacuna ya ha tenido un evento de este tipo. Entonces, quiere decir que el niño no está controlado. Hay contraindicaciones temporales, pero no quiere decir que si no se hace un buen manejo, estos pacientes no puedan no puedan recibir el beneficio de esta vacuna. Hay otras enfermedades graves agudizadas, como pueden ser crisis asmáticas, cardiopatías descompensadas, otros datos, como pudiera ser también el paciente que tiene algún trastorno neurológico, como una encefalopatía no diagnosticada o un estado neurológico que no ha sido diagnosticado, un síndrome de West o alguna otra patología relacionada con el sistema nervioso, como puede ser Guillain-Barré. Pero son parcialmente contraindicaciones. Una vez que se controlan, se puede vacunar. Imagínense que todos los niños asmáticos, por el solo hecho de presentar asma, no se vacunaron. Serían muchos los que se dejaran fuera. Aquí está la técnica que se usa en el brazo. Se encuentra limitada en un triángulo que también se hace de forma imaginaria y que incluye la base, está en la parte de arriba, no abajo, recuerden. Entonces, la base del triángulo es arriba y es un triángulo que va del acromion y del vértice inferior, debajo del lugar de la inserción del músculo deltoides. Entonces, muchas veces se aplica en un lugar incorrecto, pero aquí está la parte anatómica. Ahora, veamos las jeringas, el tamaño de las jeringas y los lugares. El tamaño de las jeringas varía de 16 y 25 milímetros, 32 milímetros para los de 1 o 2 años, y para niños más grandecitos de más de 3 años ya se pueden utilizar las de 16, 25 milímetros hasta 32 milímetros. Los pequeños más pequeños, pues se usa el vasto externo del muslo hasta los 12 meses, y luego también hay un estado transicional, digamos, entre 1 y 2 años, donde puede ser en el vasto o puede ya ser en el deltoide. Lo que ya no ayuda es que si tiene 3 años son el vasto externo, ya está muy claro, lo repito. Menores de 1 año tiene que ser en el vasto externo del músculo. Entre 1 y 2 años puede ser en el vasto o ya puede ser en el deltoide. Y los de 3 años en el vasto externo. Aquí están las vacunas de Sanofi, Adaselfos y Brustix. Las dos vacunas son buenas para este fin. Una es celular. Este es un dato muy importante que publicó el doctor Petea y un servidor y también aparece en el libro de vacunas. Se midieron los niveles séricos de vitamina A, zinc, vitamina D y hierro antes y después de la suplementación.
Los títulos de anticuerpos contra las vacunas DPT, MMR, hepatitis B y neumococo se evaluaron mediante ELISA antes y entre 4 y 6 semanas después de vacunar. Es decir, una vez que se vacuna el niño, un mes después o un mes y medio después les tomaron tasas de anticuerpos por esta técnica de ELISA. En los resultados se encontró algo muy importante, que los niños del grupo de intervención mostraron mejoras significativas mayores en los niveles séricos de micronutrientes y un aumento de seroconversión. Se me hace fabuloso esto. Todas las vacunas estudiadas, todas ellas, DPT, subieron a un 90% su respuesta contra el grupo que no recibió estas vitaminas. Luego también lo mismo sucedió con SRP, con otras vacunas de hepatitis B, subieron a 95. Neumococo también 88. Todas subieron. ¿Qué nos muestra esto? Que es importante que los niños tuvieran una suplementación. Esto se está haciendo actualmente en África y en otros lugares de Asia, pero se pudiera implementar también en México. Sabemos que muchos también tenemos deficiencia de vitamina D, no estamos expuestos al sol. Está muy claro que estas vacunas entonces alcanzan mejores anticuerpos cuando se utiliza previamente vitamina. ¿Qué concepto tan importante? Hace 50 años los libros de pediatría decían que había que nutrir bien al niño, pero era otro momento y hay muchos productos no aptos para la salud que no vale la pena ni mencionar, pero que evitan la absorción de fitatos, de todo ese tipo de sustancias que traen esos productos, evitan la absorción de hierro, por ejemplo, evitan la absorción de vitaminas. Hemos visto en sarampión qué importante es que tuvieran sus dosis de vitamina A, incluso los manuales sobre sarampión hoy día detectamos pidiendo, están indicando vitamina E en los esquemas clásicos. Los niños desnutridos tienen respuestas de anticuerpos más bajas a las vacunas, todas estas. El análisis de revisión confirmó en este estudio que la vitamina A y el zinc son fuertes predictores positivos de una mejor respuesta a la vacuna. O sea, no son muchas las vitaminas que se podrían utilizar, sería vitamina A y zinc. La suplementación con micronutrientes mejora la nutrición significativamente y la inmunogenicidad. Vean, estos niños todos están desnutridos aquí en África. En África subsahariana, niveles de anticuerpos producidos después de la vacunación se ven reducidas en niños desnutridos graves. Todo eso ya está documentado. Entonces, creo que no solamente la vacuna, sino cuidar otros aspectos. ¿Qué pasa con el niño Down? Ahorita vamos a exponer una chica de nuestra universidad, de la facultad, un trabajo en el Congreso de Infecto que va a ser en Guadalajara del grupo de la MIT. Ahí va a estar presentando un caso de un niño Down que murió precisamente por un cuadro de sarampión. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños Down tienen un defecto inmunológico, tanto humoral y celular. Sus linfocitos, recuerden ustedes, están inhibidos. Y si agarra sarampión, hijo tantito peor, se quedan prácticamente sin defensa. Esto es muy interesante porque estos pequeñitos necesitan una cartilla muy especial. Y aquí se las presento. Esta es la cartilla clásica que ya habíamos revisado hace más de 10 años y que tiene la Asociación Española de Pediatría. Le puse en rojo tosferina, que es a la que nos vamos a dedicar en esta charla, pero vean ustedes, aquí aparecen las 2, 4, 6 y al año. Mire, están las 4 dosis, pero ojo, aparecen 3 más. Y sí es cierto, porque se encontró que las tasas de anticuerpos no son suficientes con 4 dosis. Entonces, por punto para llevar a casa. Recordar que el niño Down necesita refuerzos y no solamente uno, tal vez hasta 3, como en estos casos. Y en el resto de vacunas también se tiene que hacer prácticamente lo mismo. Es muy difícil tener estudios en niños Down, pues para conjuntar tantos datos en pacientes como ellos para poder sacar conclusiones. Pero lo que nos enseña esta cartilla es que aquí tiene que ser muy tempranamente, todas tienen refuerzos, todas sin excepción. No se diga SARS-CoV-2. Las tasas geométricas de anticuerpos en estos chicos, sobre todo en IgG, frente a Bordetella pertussis, aun cuando son elevados, fíjense que es interesante.
fueron significativamente menores la recepción de la segunda y la tercera dosis. En ellos, ¿qué quiere decir? Que la respuesta inmune es muy retardada. Es decir, que aún cuando se aplica un inmunógeno, la segunda y tercera dosis, en este caso que estamos hablando de la pertussis, no elevaron este tipo de defensas, esta serología, inmunoglobulina G, hasta la cuarta dosis. Y es una fotografía también de lo mismo, un corazón velludo, es una sospecha. ¿Qué pasa con la embarazada? Bueno, pues este también es un aspecto muy interesante que no debemos dejar a un lado. Es un trabajo conjunto con nuestros amigos ginecólogos, porque vean, quiero resumir, sencillamente dice, la vacuna hexavalente a menores de un año, esto es un resumen de lo que ya platicamos, los niños de un año, una dosis a los 18 meses. Es decir, de acuerdo a la edad que tiene el niño al llegar al servicio de vacunación, nos sirve muchísimo para decir, el niño tiene la vacuna de DPT la tuvo a los 4 años y está rezagado, hay que poner una a los 5 años o 7 años. La vacuna de PTA en desabasto de DPT en embarazados a partir de la semana 20 de ideal. Estamos hablando ya del inicio del segundo semestre, ¿no? 20 semanas. Se puede aplicar entre las 27 y las 36 semanas en cada embarazo, porque aquí la clave es el bebé que está ahí, que el bebé reciba estos anticuerpos, por eso es que es en cada embarazo. Es intramuscular, generalmente en el brazo izquierdo, para niños menores de 18 meses y en el muslo derecho para niños menores. En algunos casos se puede aplicar en el deltoide, en niños mayores. Vean ustedes, estas son las vacunas recomendadas a las mujeres. Esta es la antigripal o contra la influenza, que ya conocemos que es anual. Esta se puede aplicar antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Sabemos que una mujer que adquiere el cuadro de influenza embarazada tiene 4 veces más que una mujer no embarazada de fallecer y de complicarse. La vacuna de papilomavirus no está indicada en el embarazo, tiene que ser antes o después. La vacuna de sarampión, por lo mismo, es una vacuna atenuada, pero es virus vivo. No está recomendada ni durante el embarazo, pero sí antes o después. Ahora, de la que estamos hablando, que es la de PTA celular, esta vacuna sí está indicada antes, durante y después. Hay otras vacunas que pueden estar recomendadas de acuerdo a la patología o de acuerdo al momento que vive el paciente de alto riesgo, que esté bajo riesgo de morir. No anoté aquí, por ejemplo, faltó rabia, que si la jovencita embarazada fue mordida por un murciélago o un perro rabioso, sospechoso de rabia, y no se tiene para vigilarlo o ver si tiene o no rabia, está indicada la vacuna. Eso está en juego su vida. Estas diapositivas me encantan, las acabamos de tener en prensa, este trabajo está en prensa en una revista, pero habla de 3 cosas interesantes. Un triángulo, yo digo que el triángulo de vida, como decimos a veces cuando hablamos de los temblores, el triángulo de vida se refiere a esto. La mujer que recibe embarazada la vacuna automáticamente incrementa la cantidad de inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgG. Luego estas, si está embarazada a través de la placenta, la figura de la B, del lado derecho, para ustedes, también para mí, hay una transferencia transplacentaria de anticuerpos al feto, sobre todo IgG, es la que pasa esta barrera. Las otras parcialmente no. Pero sorpresa, si ya empieza la mamá a amamantar a este prematurito o a este bebé recién nacido, ahí ya van todas las que están circulando en sangre y a través de la leche materna. El bebé recibe el beneficio de estas inmunoglobulinas, por supuesto, para protegerle para la tosferina y los protectores. Aquí está lo que decíamos resumir. La protección contra enfermedades graves, por supuesto, que se da en la mamá durante el embarazo, es beneficiado el feto. La inmunoglobulina, la IgG materna, generada por la vacunación, se transfiere a través de la placenta y después a través de la leche materna al resto, incluido la IgA que había dejado a un lado, pero que también protege de infecciones de tipo digestivas. Y otra reducción por efecto capullo, de que existan otros niños en casa o otros pacientes en casa hasta que no estén vacunados,
también se ven beneficiados. El efecto capullo. Este es un caso que me llamó muchísimo la atención, lo acabamos de publicar también el año pasado. Es un pequeño que hizo un cuadro que le llamamos tosferina maligna, o lo que no es otra cosa más que la hiperleucocitosis. Esta criaturita no tenía la vacuna, se presentó porque tenía una hiperleucocitosis hasta de 50,000, los linfocitos elevados, estaba con una taquicardia muy importante y tenía hipertensión arterial pulmonar. Se tuvo que pasar entonces a una unidad de cuidados intensivos. Fue una bebé de un mes y 25 días, que realmente impresionante lo que tenía. Con 30 días de evolución, lo más seguro es que se haya contagiado como recién nacido, y de alguien de en casa. Por eso la mamá no se le aplicó ninguna, ni tenía su sistema de vacunación. Tos cianógena y fue multitratada por varios médicos. Finalmente llegó al hospital taquicárdica, desaturada, con una leucocitosis súper marcada, y recibió soporte de ventilación mecánica. De otra manera no hubiera sobrevivido. Se hidrató, se manejó con claritromicina IV y sildenafil. Recuerden ustedes que este último producto se utiliza efectivamente para la hipertensión pulmonar. Ha salvado muchas vidas. ¿Qué se necesita? De este lado aparecen 10 médicos coordinados por uno que está del lado izquierdo, que por eso el doctor Lara Pérez, y nosotros tenemos de este lado. Bueno, se requiere un trabajo en equipo en todo, en publicaciones, en hiperleucocitosis. Hasta el momento no hay criterios en hematología pediátrica. ¿Cómo manejar estas hiperleucocitosis? Cada hematólogo lo maneja de acuerdo a lo que él cree o lo que él haya leído. Hidratarlos, manejar el problema que está ubicando la hiperleucocitosis, tal vez usar esteroides, no sé, todo el mundo puede meter mano aquí, pero no hay criterios. Por eso puse esta fotografía, que se tiene que hacer equipos de trabajo en enfermedades donde no se sabe qué hay que hacer. Quiero agradecer al doctor Armando Quero Hernández, un brillante hematólogo pediatra de nuestro grupo académico de número. También profesor de la Facultad de Medicina de Oaxaca, porque él hizo esta publicación y trabajamos con él y aprendimos muchas cosas. Vean ustedes su evolución. Llegó con 45,000 leucocitos. Se fueron incrementando hasta cerca de 71,000, y de ahí pasaron los días hasta que bajaron a 33,203, que todavía están altos, pero que ya tenía criterios de mí, ya no tenía fiebre, ya no tenía dificultad respiratoria, ya los linfocitos en general por milímetro cúbico ya eran normales, los neutrófilos también. Pero vean, esta hiperleucocitosis puede originar trombosis, puede originar, sí, accidentes vasculares. La hiperleucocitosis puede originar gangrena en las piernas. O sea, la gran cantidad de leucocitos circulantes puede originar muchos problemas trombóticos. Entonces, todo esto entra en una hiperleucocitosis, es decir, ¿cómo la manejas? Le vas a poner heparina, le vas a poner, no sé, vasodilatadores. O sea, esto es muy interesante, se necesita un trabajo de equipo para poder hacer un consenso sobre esto. Hay una cosa que se llama profilaxis por exposición, y lo tomé hoy porque se salió de control el sarampión, y seguro que tosferina también fallamos. Nosotros, si vemos un niño con tosferina, no nos quedemos nada más en decirle, voy a dar manejo, no, se va a quedar manejado ambulatoriamente si no está desaturado, no necesita oxígeno, y si está comiendo, si está febril, y si lo puedo manejar ante unos papás que sean perfectamente unos padres bien centrados en lo que tienen que hacer por un niño, en qué momento tienen que regresar o tienen que llevarlo al hospital. Ya tendríamos que hacer esto le tocaría al personal sanitario, es decir, hay que darles profilaxis también a los pacientes alrededor, sobre todo los que son de alto riesgo, como menores de 12 meses y mujeres en el tercer trimestre. Hay que darle macrólidos. Que si tienen las vacunas, sí, pero si son de alto riesgo, se pueden utilizar estas profilaxis. Sucede más en comunidades cerradas, en guarderías. Cuando sucede un caso, como nos pasaba con hepatitis C, automáticamente cerrábamos la sala, se lavaba todo a conciencia, juguetes, y se aislaban a los niños, los que no tenían me acuerdo, la vacuna, les aplicábamos gamma intramuscular. Entonces, vean ustedes, esto es un aspecto interesante porque evitaría que los casos se propaguen. Se nos salieron de control muchos casos de sarampión cuando
quiso la Secretaría actuar demasiado tarde, ya no se pudieron ayudar, prácticamente se hizo una epidemia. Entonces eso no nos debe pasar. Yo quisiera dejarlo hasta acá, llevo 45 minutos y creo que estoy para sus preguntas, para sus comentarios, serán bienvenidos. Esta es mi dirección, unidad de investigación en el Instituto San Rafael San Luis Potosí, y estoy para servirles en Google Académico. Pueden encontrar este trabajo y muchos otros que estamos publicando con el grupo de la Facultad de Medicina. No me resta más que decirles que el médico no tiene que menospreciar las vacunas. Anteriormente era la enfermera quien las aplicaba y bueno, ella tomaba decisiones muy personales. Yo quiero alabar el trabajo de las enfermeras, es sensacional, pero los médicos tenemos que estar como asesores y tenemos que estar incluso aprendiendo a vacunar. Tenemos que saber cuándo usar un bisel corto, cuándo es intradérmica, que no se nos olvide, lo sabemos, pero tal vez no lo hemos practicado. Aquí abajo aparecen varios médicos con varios tipos de pacientes. Tenemos que atenderlos. Y como médicos de primer nivel, las vacunas salvan vidas. Las vacunas es lo mejor. No debemos menospreciar. Muchas veces los mismos médicos somos activados, porque ni siquiera vemos si nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ya checamos si tienen sus vacunas. Mis amigos ciclistas, de quienes no tienen la vacuna. Entonces es ahí donde el médico juega un papel. Muchas gracias por la invitación y estoy para las preguntas a sus ojos. Definitivamente, tener todavía casos de tosferina es algo totalmente que no se debe permitir. Es una vacuna prevenible por una enfermedad prevenible por vacunación. Todavía en el 2025 se llegaron a reportar cerca de 1.500 casos. En este año hay un reporte que va entre 75 o 76 casos a la fecha. Entonces, todavía tenemos que ser más incisivos en vacunar a los niños, revisar las cartillas de vacunación, porque no es posible que sigamos teniendo casos o niños que puedan fallecer por esta enfermedad. No sé usted qué opine, doctor. A ver, habrá que ver si está conectado el doctor Sí, Ulises Reyes. Sí, enciende tu cámara, Ulises, por favor. sí, gracias. Sí, lo que dice aquí la doctora Nancy es correcto. Es lamentable que todavía se vean en los hospitales recién nacidos con esta enfermedad. Es una gran mortalidad, es todo un estrés tener un recién nacido o un pequeñito de 2, 3 meses que no fue inmunizado o que la mamá no recibió la vacuna, ¿no? Es cierto, no sé qué pasa en el mundo, doctora Nancy, pero aún cuando sabemos que tenemos las vacunas, creo que las hemos menospreciado. Como médicos tenemos que seguir insistiendo en todos los medios, en el Facebook, en las publicaciones, en los comentarios, en todo tendríamos que estar hablando hoy día de vacunas. Y también después de la suplementación, que es muy importante hoy día que tengan los pequeños, ¿no? Estudios en México han demostrado que estamos en deficiencia de muchos micronutrientes y este es un problema que pues incide en no subir las tasas de anticuerpos necesarias. Hoy día en Jalisco, por ejemplo, tanto de tosferina como de sarampión, se están viendo pacientes que ya tuvieron 2 dosis y aún así tuvieron sarampión, por ejemplo, o tosferina. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que cuidar mucho el biológico. De los biológicos más delicados, pues este de sarampión, por eso es que se tiene que aplicar en los centros de salud. Si se sacan en un contenedor o un termo, pues sí pueden servir, pero se pueden inactivar. Entonces, todo esto requiere un manejo perfecto en la red de frío para esta. Entonces, Felina, afortunadamente no lo es tanto, pero sí tenemos que vacunar. Cuando hay dudas, hay que vacunar. Y la celular, pues nos da mucha seguridad, porque yo recuerdo que hace muchos años, Eduardo te has recordado, en los 90, que no teníamos a celular y éramos pues, recién egresados recibíamos niños que tenían espasticidad y tenían flacidez y se ponían graves precisamente por la reacción secundaria a la vacuna de células enteras.
Lamentablemente la vacuna de células, la celular, no alcanza la cantidad de anticuerpos necesarias. Entonces sí tenemos que estar truchas en estar poniendo los refuerzos. O en incluso alternar es posible, siempre y cuando pues, no haya mucho factor de riesgo en la persona que la reciba, ¿no? Ya vimos que si está controlada de sus patologías, sobre todo neurológicas, pues se pueden aplicar sin ningún problema. No sé si quiera comentar algo más, doctora. Yo le agradezco mucho esta Si coordinación, me Nancy. permites, Nancy. Sí, Sí, claro. Bueno, fíjate, Ulises, que cuando yo me estaba formando y que me tocó estar en el Centro Médico Nacional, en el edificio de pediatría, el séptimo piso, con Gonzalo Gutiérrez, pues estaba lleno los cubículos de tosferina. Era impresionante la cantidad que había de casos de tosferina. Y te estoy hablando de los inicios de la década de los 70. Y de repente, drásticamente desapareció la tosferina. Eh, Creo que esta parte de la evolución de algunos padecimientos, pues es muy importante porque también a mí todavía me tocó ver, hablando de otras enfermedades, de la tuberculosis plástica, ¿no? De la peritonitis plástica por tuberculosis y cosas de eso que ya no se veían, pero ahora con la disminución de las coberturas de vacunación, pues debemos de esperar que algunas de estas enfermedades vuelvan a reemerger con un peligro que el médico joven que no las conoció, pues le va a costar trabajo identificar este tipo de enfermedades. Yo sugiero, Lalo, que con todo lo que se dice aquí y todo lo que se está platicando, ya es necesario que las corporaciones, hablando de las mesas directivas o los encargados de la Asociación Mexicana de Infectología, de Colegio de Pediatría, con la PM, se deberían conjuntar para ya exigir al gobierno que se haga una campaña masiva de vacunación, casa por casa, porque hoy día están estas, pero van a venir otras. ¿Qué vamos a esperar? Ha habido brotes en África, en América del Sur, por ejemplo, de difteria. ¿Qué viene? No sabemos qué viene. Poliomielitis, sería gravísimo que venga poliomielitis y que los niños queden con parálisis. Eso no va a ser algo bastante grave. Me recuerda a las epidemias, lo que sucedió en Egipto con las epidemias que tuvieron. Murieron muchos niños por la desobediencia en la décima pandemia, en la décima sí, epidemia que les mandó por desobediencia al pueblo de Egipto. Algo parecido vivimos hoy. La gente toma como nada las vacunas. Si checáramos la vacuna en la privada, ¿cuánto vale tener una cartilla de vacunación y todas las que ha recibido un niño? Estamos hablando de una millonada de pesos. De veras, con todas las vacunas, 17, y con los refuerzos, otras vacunas, 34, sería terrible que la cantidad de dinero si la paráramos. Entonces, lo que no nos cobran, lo vemos como nada, lo menospreciamos, no tomamos conciencia de esto. Tenemos que trabajar sobre todo con los papás jóvenes, con las mamás jóvenes, de lo importante de esto, que reciban una consulta a las embarazadas con los pediatras, para decirles lo importante que es la puericultura y todo esto, ¿no? Ellos tengan preguntas que nosotros resolvamos. Esa es la puericultura de hoy que tenemos que tener como atención primaria. Muy Fíjate bien. que durante esta jornada del día de hoy de vacunas en México, hemos preguntado a otros ponentes con otros temas acerca de lo que va a suceder ahora próximamente en menos de 6 semanas de que se inaugure el Mundial y que nos va a visitar mucha gente de todo el mundo. Hay países que tienen enfermedades endémicas que incluso ni se conocen en México. Y ya mencionabas tú pues, la fiebre amarilla, por ahí otras que se conocen parcialmente y que son endémicas, sobre todo en África, como la viruela simiana o viruela del mono. En fin, y ahora con pues este aglomeramiento de gente de diferentes países sin filtros sanitarios en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el resto de los aeropuertos de México,
con dificultades de la movilidad, porque el Estadio Azteca no tiene estacionamiento y tienen que llegar en transporte público. Y luego van a estar ahí cuando menos 80,000 personas hombro con hombro. ¿Qué riesgos ves tú para este evento? ¿Qué es lo que le ha faltado al gobierno de tener de visión? ¿Y qué consideras que es el mayor riesgo por esta situación? Fíjate que el mayor riesgo ya lo estamos trabajando un grupo. eh, ya no tanto estoy pensando en las vacunas. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo que vamos a correr con todo esto? Dos cosas. El alcoholismo, que se incrementa tremendo en el mundo y en los lugares donde se hacen los estadios, son unas cantinas gigantes. Se incrementan la tasa de violaciones, las tasas de secuestros, muchas cosas se incrementan en los lugares donde se realizan esto. Pero el problema más grave que viene son las enfermedades de transmisión sexual. Es allí donde yo veo álgido esto. Y en los adolescentes, que casi vienen muchos adolescentes con sus padres o vienen por sí solos en grupos a estos eventos. No le veo mucho futuro, no, esto es comercial. Yo sé que tú amas el fútbol y que podamos discutir esto alguna vez, tal vez tú defendiendo el fútbol y yo defendiendo el ciclismo, pero no tiene no aumenta el valor, no sé, de salud de la población. Por mucho dinero que entra para el capitalismo, para las grandes industrias, para las cerveceras, las que venden refrescos, pero yo no le veo así una derrama económica para algo muy positivo. Lamentablemente, el deporte, el fútbol, que es el más jugado en el mundo, el que es pasión y consigues una bolita de algo y te pones a jugar con unas piedras en un llano de fútbol, pues sí, es muy fácil hacerlo, pero a la larga esta cosa no va a ser algo bueno. Yo no le veo futuro. Seguro que va a haber brotes de cosas, o van a traer cosas nuevas a nuestro país, gente de Centroamérica, de Sudamérica, Brasil, Bolivia, Costa Rica. Sí, no sé, Lalo, esto es un medio que tenga, va a ser difícil tener un control en esto. Por lo menos se tiene que pedir que traigan la vacuna de fiebre amarilla, la gente que viene del Centroamérica y Sudamérica. La gente que viene de Europa, pues que traigan la vacuna de sarampión aplicada. ¿Por qué? Pues porque también es muy reacio esto en los países europeos, sobre todo para sarampión, por todo el daño que se hizo con la falsa información. Creo que tenemos que tener gente que esté actualizando y diciendo qué se tiene que hacer. No lo tiene generalmente el sector salud. El secretario de salud siempre pone a un gente muy brillante. Yo conocí a Carsanovis hace 30 años, incluso fue médico de mi mamá, pero pues no es lo mismo que tengan a él y que todo su equipo sea una gentes preparadas, que gentes que estén en la trinchera, que sepan qué hay que hacer. Eso es lo que no todos están por política, porque a ver quién tiene palanca para estos puestos. Entonces, no, eso no abona en nada. Todo que tendría que ser por currícula, por conocimientos. De ahí que, insisto, y no es que yo sea tendrían que ser las corporaciones médicas, las asociaciones que levantaran la mano y dirían, esto se tiene que hacer. Por ahí Chacón ya sacó un despliegue, ya sacó un artículo en donde están todos los puntos álgidos que se tienen que cuidar en este mundial. Ahí están ya publicados por él y sí valdría la pena que lo rebasemos, lo revisemos o lo invites y hagamos un panel, fórum con él para que podamos ver puntos de vista, otros más que faltaron seguro, y que van saliendo. Ese sería mi comentario. Doctor, tenemos una pregunta de la doctora Sonia. Ella pregunta si tiene Gracias. un paciente de 18 meses y le corresponde la cuarta dosis de hexavalente. ¿Le corresponde aplicación en deltoides? Si mi paciente está desnutrido, ¿sería correcto aplicarla en el vasto externo? Sí, sí, ahí dijimos que hay un estado transicional. Si realmente no está, el deltoides puede ser una posibilidad, lo que tiene que hacer la enfermera si está desnutrido el pequeñito es tomarlo con la mano, situarlo bien para hacer como un pliegue, así como le hacemos a las vacunas cuando el niño no tiene suficiente masa muscular para aplicarla. Y usar una jeringa, no la azul, sino una más pequeña, un pincel más pequeño. Pero puede ser con la azul y haciendo un pliegue para exactamente en la parte media del muslito. Así sería.
Incluso en el deltoides puede seguir la misma técnica, pero yo diría que está bien el uso. No se pone intramuscular, ya sabemos que la grasa ahí de alguna manera inhibe, ese sí inhibe la aplicación de la vacuna. También ya hablamos del paracetamol y no inhibe. Se le puede dar paracetamol a un pequeño, y eso también está estudiando. No baja la cantidad de anticuerpos, la respuesta inmune no baja con esto, con paracetamol. Así es. Le agregué esto porque a lo mejor no lo dije en la charla, creo que sí. Muy bien, pues así sería, doctora, sin problema. Gracias. Doctor Lara, ¿algún otro comentario? Fíjense que quiero comentar esto. Hay un niño que se vio en el 20 de noviembre, lamentablemente no lo publicamos el año pasado, lo vieron nada más que sus políticas del ISSSTE no permitieron que lo publicáramos a nivel general, de un pequeñito que le picaron el ciático y que afortunadamente estuvo 6 meses de rehabilitación ahí en el 20 de noviembre, y después pasó al 1 de octubre y quedó al íntegro. Pero sí la reacción química que se le hace ahí al aplicar mal un biológico puede dejar secuelas irreversibles. Afortunadamente, este pequeño se llegó a tiempo, lo tomaron con esteroides, complejo B altas dosis, y lo rehabilitaron de inmediato y el niño quedó íntegro muy bien. Lamentablemente, le digo, no lo pudimos publicar. No nos permitieron publicar. Sí es. Pero se siguen viendo casos. Bueno, Doctor Ulises, perdón, ya escuché el comentario de Florida Margarita. Bueno, se requiere colmillo, doctora Margarita, si es una aguja muy grande, pues se requiere un buen colmillo para no meter toda la aguja, porque llega uno a picar incluso el hueso. No pasa nada, sin embargo, tiene uno que retirarlo un poquito para que la sustancia no quede ahí. Eso es una manera en un lugar donde no se tengan las jeringas adecuadas. De una aguja negrita, la amarilla, yo así las veo, la azulita es la ideal para estos pequeños, la de 3 centímetros. La tiene el sector salud. Así es, doctora Florida, buen comentario que se puede hacer así. No incluirla toda, ¿verdad? Parcialmente, tiene usted que tener mucho colmillo y mucho control para que no quede tampoco fuera, ¿no? Tiene que ser intramuscular. Si queda en otro sitio, pues puede haber una reacción secundaria, que eso es lo que puede pasar. Pero la técnica es muy sencilla, lo importante es sujetar al niño. Si le deja libre las piernas, va a patalear y va a haber problemas. Vimos nosotros también en COVID, cuando recién comenzaron las vacunas, que la técnica es muy importante limpiar, hacer una asepsia, una antisepsia muy importante con alcohol. Nos tocó ver aquí en San Luis Potosí 2 casos de niños que se vacunaron en el deltoides y que hicieron estafilococo, hicieron colonias de estafilococo, se les infectó, hicieron costras melicéricas importantes porque el niño se movió, la vacuna no quedó intramuscular, sino quedó encima y se colonizó con estafilococo, con impétigo, y afortunadamente no hizo absceso, pero uno de ellos hizo un mini absceso. Se le tuvo que dar una cefalosporina de segunda o de primera, no recuerdo. Pero sí tenemos que cuidar muchísimo la técnica para que no sucedan eventos. Así es. ¿Alguna otra doctor pregunta? Ulises, Sí, dígame. sí, dígame, yo quiero escuchar a la doctora Nancy, usted es experta en esta vacuna. Por cierto, usted la trabajó y yo me atreví a tomar algunos cuadritos que usted publica en el libro, que quedó sensacional. Muy bien, ya lo tendremos, yo creo que en 15 días, ya no voy a esperar más políticas del AMI, lo vamos a sacar nosotros, porque pues no veo que avance, no. Soy enemigo de los escritorios y de perder mucho tiempo. Ya estamos en abril casi, terminando abril. Entonces ya hay que sacarlo, sino que chiste. Muy bien. Doctor, ya estamos sobre el tiempo. Le agradecemos mucho su participación y esperamos tenerlo pronto en otro evento. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde, y gracias a los que están hoy, que deben estar ya comiendo. Bueno, yo apenas voy a comer. Gracias, bye bye.